to all the brothers y a los amigos and the que en friends esta tarde nos están escuchando. who are hearing us in this evening. Doy muchas gracias a Dios I give thanks to the Lord por permitirme for allowing en me esta maravillosa tarde in this marvelous estar en este evening lugar to be in this place, compartiendo sharing de lo mejor que puedo compartir en la vida, of what I can share the most, que es la palabra de Dios. which is the Word of Una God. palabra maravillosa, It's a marvelous una word. palabra que me ha cambiado, It's a word that's changed me, una palabra que me ha transformado, a word that has pero transformed sobre me, todo but above all, una palabra maravillosa a marvelous word que me asegura that assures me salvación y salvation vida eterna, and eternal life, bienestar well-being y vida eterna and eternal en life Cristo Jesús, in Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord. Doy gracias a Dios I give thanks to the Lord porque hoy es un día maravilloso. because it's a beautiful day. La palabra de Dios dice, The Word of God Hoy says, today ha llegado has arrived para ti for you salvación a salvation este lugar. to this Y place. es And it's de lo que quiero compartir what I want to share en el día de hoy. today. Y quiero primeramente And to begin, orar a Dios I want to pray en to God agradecimiento in appreciation por esta salvación for this salvation. maravillosa. Marvelous. Señor Jesús, te doy gracias Thank por you, este Jesus día Christ, hermoso, for this beautiful day, por este día maravilloso for this beautiful day, y por mis hermanos and for my brothers, presentes my present brothers, que hacen parte who are part de un cuerpo, of a body, de un grupo, of a group, hombres y mujeres men and women, lavados washed por la preciosa sangre by the precious de blood Cristo of Christ, vertida virtue en la cruz del Calvario. on the cross. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Quiero hablarte en esta tarde I want to talk to you in this de la mejor evening noticia about the best que tú news puedes escuchar. that you can hear. Muchas noticias Lots of news tenemos a diario we have every day por los diferentes medios de comunicación. through the various media. Quizás Maybe noticias buenas para ti, good news for you. quizás Maybe noticias regulares. it's regular Pero news. hoy en día But today encontramos we find muchas noticias lots of news negativas, that are negative. pero hoy But today es un día importante it's an important day porque te traigo because I bring la to you mejor noticia the best que news pudieras escuchar that you can en hear los últimos tiempos. in the last Y days. esa noticia, And this news, primeramente, firstly, es is de que Dios that God nos ama. loves us. Dice la palabra de Dios The Word of God says en Juan, in John capítulo número 3, chapter number 3, verso número 16. verse number 16, Porque de tal manera for God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that he gave his one and only Son, para que todo aquel que en él cree that whoever believes in him no se pierda, shall not perish, mas tenga but have vida eterna. eternal life. El primer gran noticia The first big que news te quiero dar en el día de hoy that I want to give you today es el is gran amor de Dios the great love of God para nuestras vidas, for our lives, para nuestros corazones. for our hearts. Nos ha creado He has created a su us imagen in his y a su image semejanza. and to his likeness. Y como seres humanos And like human beings, necesitamos we need estar cobijados to be together bajo el amor de Dios. under the love of God. Asimismo, Like this, Romanos Romans capítulo 5, chapter 5, verso 8 verse 8, nos dice: it says, mas Dios but God muestra su amor demonstrates para con nosotros, his own love for en us que siendo aún pecadores, in this while we were still Cristo sinners, Christ murió died por nosotros. for us. Y eso es amor, And that is love, que Dios that God, entregó a su único, that he gave his al único Hijo, only Son para que muriera so that he may en la cruz del die Calvario on the cross por ti for y you por mí. and for me. En segunda instancia, In second instance,
Tú que me escuchas en el día de hoy, You that are listening debes today, entender you must que el understand ser humano that the human being está en pecado is in sin y está and en is desobediencia in disobedience hacia Dios, towards God, por lo cual for which la palabra de Dios dice the Word of God says en Romanos in Romans capítulo 3, chapter 3, verso 23, verse 23, por cuanto todos pecaron for all have sinned y están and fall destituidos short de la gloria de Dios. of the glory of God. Eso debe ser muy claro, That must be very que clear, la desobediencia, that even in our la disobedience, rebeldía the rebel y las cosas negativas and the negative things que el ser humano tiene en su vida that the human being has in lo his life, apartan de Dios, we separate from God, interrumpen interrupt su comunión con Dios. the communion with God. Hoy en día, And today, el entorno, the consequences, las comunicaciones, the communication, los medios the media absorben absorb los sentidos the feelings de los seres humanos of all human beings y conllevan los sentidos and take Y those la feelings mente and the thoughts a todo lo material, to everything that is material, apartando al género humano separating a lo más importante, humans from the es most important, which is el área espiritual, the spiritual la area, comunión con Dios, the communion with el God, acceso a Dios. the access to God. Entonces, So tú debes de saber you must know que el pecado that sin te aparta de Dios. separates you from Número God. 1, aprendemos de la palabra Number one, we learn from the Word que Dios nos ama. that God loves us. Número 2, aprendemos de la palabra Number two, we learn from que the Word que el hombre that the man es pecador is a sinner, y por ser pecador and for being a lo sinner, separa it de separates Dios. from God. También asimismo, Likewise, Romanos Romans capítulo 6, chapter 6, verso número 23, verse 23, la primera parte nos dice, the first part says, porque la paga del pecado es muerte, for the wages of sin is death, mas la dádiva de Dios but the gift of God es vida eterna is eternal en Cristo Jesús, in Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord. El estar en pecado, Being in el sin, estar en rebeldía, being a rebellious, trae unas consecuencias. brings consequences, Y entre la justicia de Dios, and in the justice of la God, consecuencia the consequence del pecado of y de sin la transgresión and the transgression es la muerte. is death, Y en este caso, and in this instance, muerte espiritual. spiritual death. Muerte significa Death signifies separación. Y separation, todo aquel and que everyone está en pecado who is in sin y está en transgresión and is in transgression está is separado de separated Dios. from God, Y por lo cual and for which no no está cobijado isn't together con las bendiciones with the y blessing con las promesas and with the promises plasmadas placed en la palabra de Dios. in the Word of God. El que está en pecado, Whoever is in sin, el que está apartado de Dios, whoever is separated from God, no se puede considerar can't be considered hijo de Dios. son of God. Pero la buena noticia But the good news is en el día de hoy today es is que a pesar although de que el género humano that the human nature está en pecado, is in sin, hay there is una oportunidad an opportunity para que vuelva a Dios. that you come back to God. Y esa oportunidad se llama And this opportunity is called Jesucristo, Jesus Christ, su Hijo. His Son, Por lo cual, for which dice la palabra de Dios the Word of God says en 1 Timoteo, in 1 Timothy capítulo 2, chapter 2, verso 5, verse 5, porque hay because there is un solo Dios only one God y un solo mediador and only one mediator entre Dios between God y los hombres, and the man, Jesucristo, Jesus Christ, hombre. man. Número 1, Dios nos ama.
Number one, God loves us. Número 2, el hombre está separado de Dios por su pecado. Number two, man is separated from God for his sin. Pero número 3, y la buena noticia es But number three, and the de good news que is, si el pecado if sin y el pecador and the sinner se aparta de su pecado are separated from y sin viene y busca a Dios and come and look for God a través de Jesucristo, through Jesus Christ, puede can encontrar find comunión con communion Dios el Padre. with God the Father, Puede can a través de Cristo through Christ recibir perdón receive forgiveness de ese pecado from that que sin le aparta that de separates Dios. from God, Y puede and can constituirse constitute y ser adoptado and be adopted como hijo de Dios. like child of God, Por lo cual, for which, como Cristo like Christ, es el único camino is the only path hacia el Padre, to the Father, Él He me hace una invitación. makes me an invitation. Apocalipsis capítulo 3, Apocalypse chapter 3, verso 20, verse 20, dice palabras de Cristo. words of God. He aquí, Here I am. yo estoy a la puerta y llamo. I stand at the door and knock. Si alguno oye mi voz If anyone hears my voice y abre la puerta, and opens the door, entraré a él, I will come in cenaré con él and eat with that y person él conmigo. and they with me. Si yo abro la puerta If I open the door a Cristo to Christ y permito and I allow que entre a mi corazón, that He enters my heart, si permito if I allow que Cristo that Christ gobierne mi vida, govern my mi vida cambia, life will mi change. vida es My transformada, life will be mi vida transformed. es My cambiada life is por changed Cristo for Christ a través through de la preciosa obra the precious del Espíritu Santo. will of God, Por lo cual for which puedo ser I can un be nuevo hombre, a new man, una nueva a mujer, new woman, cambiada, changed, transformada transformed, y en bienestar, and in well-being, no solamente not only a nivel personal, in personal pero aspects, también but also hay bienestar there's also para mi familia, well-being for para my la family, sociedad for the y society, para el entorno and for in turn en el cual in which yo me muevo. I will move. Número 1, Dios me ama. Number one, God loves Número me. 2, el pecado me separa de Dios. Number two, sin separates me from God. Pero número 3, But number three, Cristo es el camino Christ is the way a la comunión con el to Padre. the communion with the Pero Father. tenemos el número 4. But let's enter to number four. La decisión es personal. The decision is personal. La decisión es tuya. The decision is yours. Por lo cual, For which la palabra de Dios the Bible en Romanos, in Romans capítulo número 10, number chapter 10, verso número 9 verse number 9 y verso 10, and verse 10, nos dice de la siguiente forma, it says, que si confesares con tu boca but if you confess with your mouth que Jesús es el Señor that Jesus is the Lord, y creyeres en tu corazón and you believe with your heart que Dios le levantó de los muertos, that God raised him from the dead, serás salvo. you will be saved. Porque con el corazón se cree para justicia, For it is with your heart pero con la boca that you believe and are justified, and it is Se with con- your mouth se confiesa that you profess para salvación. your faith. Es importante It is que important como ser humano that as human yo beings pueda I can reconocer recognize que necesito de Dios. that I need from Es God. importante It's important que como persona that as a yo person reconozca I el recognize plan de Dios a plan of God para que mi alma so that my soul sea salvo. be saved. Por lo cual, For which el único medio the only media por el cual for which puedo entrar I can go en through comunión in con communion el Dios Padre with the Father se God llama is called Jesucristo, Jesus Christ, el Hijo de Dios. the Son of God. No hay ningún otro medio, There's no other way, no hay ningún otro camino, no other path, no hay ninguna otra vía, there's no other way. solamente There's just Jesucristo, Jesus Christ, el Hijo de Dios. the Son of God. Pero para ello
But for this, necesito I need creer to believe por fe. through faith. La fe The faith es is la certeza the certainty de lo que se espera, of what awaits, la the convicción conviction de lo que no se ve. of what can't be Y seen. esa es la gran noticia de hoy, And that's the great news of today, que Cristo, that Christ, que yo Cristo quiere God wants salvarme, to save me, transformarme, to transform me, cambiarme, to change me. pero la decisión es mía But the decision is mine de creer to believe por fe, through faith, humillar mi vida, to humiliate my life, humillar mi ego, humiliate my ego, humillar mi condición humiliate y, my condition, y aceptar and accept la voluntad de Dios God's will para salvación. for salvation. Por lo cual, For which, resumiendo, resuming, la gran noticia de hoy the great news of today, es: it's Dios me ama, God loves me, y aunque el pecado me separa de Dios, and although sin separates me from puedo, God, puedo entrar I can enter delante de su presencia before His presence a través through de la persona de Cristo, Jesus Christ, por fe. through faith. Y necesito And I need confesarle to confess Him con mis labios, with my lips, creer en mi corazón, to believe in my heart, humillarme ante Él, humiliate me before Him, permitir allow que Él that He gobierne mi vida, govern my life, gobierne mis sentimientos, govern my feelings, gobierne mis pensamientos, govern my thoughts, y así seré and like this, una nueva vida. I will be a new life. ¿Cómo tienes que recibir a Cristo? How can you receive Christ? Número uno, necesitas Number one, you need reconocer to recognize que eres pecador. that you are a sinner. Número dos, Number two, tienes que disponerte you need to place yourself a dejar el pecado. to leave the sin. Pecado es Sin is todo aquello everything que no le agrada a Dios. everything that doesn't Número tres, that God doesn't like. necesitas You need creer to believe que Cristo that Christ murió por ti, died for you, que fue sepultado that He was buried, y que resucitó de entre los muertos. and that He resurrected from the dead. Y número cuatro, And number four, necesitas